Gracias por acompañarnos en este programa en singular que semana tras semana les trae testimonios extraordinarios, maravillosos, para que veamos el paso de Dios por la vida de las personas. Y hoy vamos a continuar la entrevista que iniciamos la semana anterior con Samuel Maya, ¿no? Samuel, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Miriam, por la invitación de nuevo. Bueno, Samuel nos contaba la semana anterior cómo un 22 de diciembre del año 2012 sufrió un accidente gravísimo. Una persona, por hacer una broma, le disparó y un proyectil penetró por el cráneo y llegó incluso hasta la mandíbula de nuestro invitado, haciendo un daño terrible. En un primer momento, los médicos, viendo la gravedad de esto, decidieron que era mejor desconectarlo, una eutanasia, desconectarlo y que muriera, pero que no tuviese una vida de pronto llena de problemas o con muy poca calidad de vida. Pero Dios tenía otros planes para Samuel y hoy entonces vamos a continuar el programa. Bueno, Samuel, entonces nos habíamos quedado la semana pasada, nos contaste cómo finalmente después de la desconexión tuviste un momento, digamos, sobrenatural, pudiste de alguna manera tener cerca a la Santísima Virgen María, quien decidió que mejor volvieses nuevamente a la tierra, por decirlo así, que siguieras nuevamente el curso. Entonces despertaste y bueno, ¿qué pasó? Bueno, como decías tú, María fue como esa intercesora por esas oraciones de mi mamá y de muchas personas, y encuentro en María como ese alivio para llevar ahora mi vida. Yo sé que este testimonio fue María, ¿cierto? Dándole esa gloria a Dios, ¿cierto? Descubro yo, hay una frase de un santo que dice que María es respiración para el alma, invocarla a ella es señal de vida, y ella por su obra me da de nuevo esa oportunidad para estar de nuevo en este mundo, y a partir de eso mi vida cambió. Contamos en el programa anterior que estaba cuadrapléjico, ¿cierto? En ese momento, pero yo todos los días cuando estaba en el hospital sentía esa presencia de María conmigo. Exactamente. Después de esos 7 días de coma, ¿cuál era su real situación médicamente? Médicamente, como dijimos anteriormente, las posibilidades de vida eran muy pocas, ¿cierto? Si lograba despertar algún día, le decían los médicos, estaba ya destinado de por vida a quedar en una situación de parálisis, que no me podía valer por mí mismo. Y cada día que iba pasando ya en esa hospitalización, en cuidados intensivos, iba dándose una mejoría de todo lo que yo le pedía en oración a Dios y a la Virgen María. Entonces ahí ella se acogió pues como a cuidarme, y día a día me iba dando como una respuesta de fe, de esperanza, para que yo pudiera salir adelante. Pero bueno, faltaba, digamos, lo más crítico dentro de esta historia. Usted tenía que pasar por un procedimiento muy traumático para poder tener, digamos, una mejoría. Cuéntenos sobre esto. Sí, iba pasando el tiempo. Como dijimos anteriormente, me destrozó toda la mandíbula. A mí me alimentaban por una sonda por la nariz, por la boca, y pues yo soy muy alto, mido 1,87, en ese momento estaba un poquito más trozo y me estaba descompensando mucho. Entonces los médicos me tenían que reconstruir todo el cráneo, toda la mandíbula, hacerme una reconstrucción, y me iban a hacer una traqueostomía para quedar respirando por ahí, y una fístula para quedar alimentado por el estómago directamente, porque estaba muy complejo. Y viene un cirujano, un maxilofacial y un neurocirujano, y me dicen, el lunes a las 7 de la mañana le vamos a hacer esa intervención, vamos a hacerle esa traqueostomía, esa fístula, y a ver cómo podemos reconstruirle todo el cráneo, a ver cómo podemos intervenir ahí. Días antes del accidente conocí una familia muy piadosa de una novia que yo tuve, y hacía la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde, que la hace en el canal. Siempre ponía la coronilla en Televid para hacerla. Y yo empecé a cogerle piedad a esa coronilla de la misericordia, y siempre ponía el Televid y la hacía porque no me la memorizaba. Y me recuerdo que yo siempre ponía en el hospital, en la habitación, el programa
Y me acuerdo que ese viernes, sábado y domingo le hice con mucha devoción esa coronilla de la misericordia y el rosario, y le decía al Señor que me sanara, que la obra que ya había comenzado la hiciera perfecta como todo lo hace Él. Y pasaron así viernes, sábado y domingo, yo rezando el rosario, la coronilla. Y entonces por la noche, recuerdo que despierto ese domingo a las 3 de la mañana, despierto yo y siento que una persona entra a la habitación, pero yo no la logro identificar. Yo siento que entra una persona, era una presencia, pero esta vez no la sentía como una mujer. Yo sentía una presencia como de un varón, de un hombre, y yo sentía que era el mismo Jesús, y en ese momento Él empieza a tocarme la cara, empieza a moldearme todo lo que yo tenía dañado en mi rostro, empieza a formarlo como un alfarero, empieza a reconstruirme. Es tanto que ya logro morder la sonda que yo tenía en la boca, la logro morder y logro mover la mandíbula, y en ese momento yo me asusté demasiado porque yo no podía hacer eso. Logro salivar y despierto a mi madre, que estaba en la habitación durmiendo, y la logro despertar, y yo: madre, despiértate. Y entonces mi mamá se levantó, porque yo a veces no coordinaba muy bien cuando era día y noche, y cogió el celular y me dijo: no, Samuel, sigue durmiendo, que son las 3 de la mañana. Y yo: no, tú no me sientes hablando diferente. Cuando yo le dije eso, mi mamá se tiró de la cama, prendió la luz de la habitación y me vio en ese momento así tal cual como estoy en este momento. Entonces llamó a las enfermeras, vinieron en ese momento a las 3 de la mañana y me decían: Samuel, ¿usted qué hizo? Y yo: el Señor de la Misericordia, el Señor de la Misericordia. ¿Cómo así? No, mañana lo tiene que ver el doctor. Viene el camillero a las 6:15 de la mañana a prepararme para el quirófano y me ven así reconstruido. Viene el cirujano y todos y me hacen unos ejercicios y me dicen: Samuel, no entiendo, ¿usted qué hizo? Y yo: el Señor de la Misericordia. Me dieron un yogur y una gelatina, que si lo podía tragar en ese momento, me salvaba de eso. Me lo dieron como si nada, y en ese momento estoy tragando, estoy comiendo, estoy hablando, y me decían: si usted tiene una creencia religiosa, joven, así me decía el médico, eso fue lo que lo salvó, porque yo no me explico usted qué fue lo que le pasó, porque usted es para que estuviera 3 metros bajo tierra, estuviera todavía en coma o estuviera en rehabilitación, y hasta el día de hoy no me han hecho ni una sola cirugía. Y desfigurado, porque usted dice que el rostro había quedado pues muy afectado. Sí, era pues tan grave la situación, porque yo incluso me veía la mandíbula del desprendimiento que tuvo. Todo el día conmigo eran limpiándome las babas, porque yo no lograba pues como retener nada, era desfigurado, el ojo mío era perdido, y gracias a Dios quedé sin ninguna complicación, quedé así pues como estoy en este momento. No me tuvieron que hacer nada y me salvé de muchas cirugías que me decían que me tenían que hacer. Pues yo creo que si los médicos eran ateos y no se convirtieron después de ver semejante cosa, pues ya nada. Es que es increíble, ¿no? Es que es increíble. Bueno, sí, inclusive me dice que ni mentalmente, ninguna secuela, cero. Los médicos me decían que tuve una incapacidad de 2 años, que esos 2 años era para que el cerebro volviera otra vez a su estado normal, se desinflamara completamente, vieran en qué estado iba a quedar yo. A mí me decían que pues el trauma fue muy grave y me decían: te puedes quedar desmayándote, puedes quedar convulsionando, puedes quedar con problemas de depresión, infinidad de cosas. El proyectil me quedó detrás de la nariz, entonces no sabemos qué bacterias, qué virus pudo haber tenido ese proyectil. Entonces me trataban con medicamentos y me hacían estudios y todo me salía perfecto. Entonces ahí uno corrobora que lo que empieza Dios acaba en feliz término, como dice la palabra. Y entonces sí, como decías tú, muchas enfermeras, muchos doctores empezaron a creer más en Dios al ver eso, y me decían: esa es la satisfacción de nosotros como médicos de la parte de la salud, ver que los pacientes se recuperen, pero de esa forma en la que usted se ha hecho, es impresionante. Y se confrontaban demasiado.
No, pues es que es increíble. Usted cuenta esa historia y yo me es que queda uno asombrado, totalmente asombrado. Dice que el proyectil todavía lo tiene ahí, que lo único es que siente un poco, pues, como de si estuviera anestesiada esa parte de la piel, esta parte, perdón, del rostro, pero no más. Es correcto, sí, solamente este lado derecho del rostro y de la cabeza siento como si lo estuviera, pues, como entumido, como anestesiado, pero no me impide para hacer nada. Toda mi vida cotidiana la hago normal, hago deporte, hago pues todas las actividades tranquilo. De pronto se nos quedó hablar de un momento, pues yo diría así, muy crítico y muy difícil que usted pasó allá. Usted pasó por una deshidratación o algo así y tuvo un momento en que la sed lo llevó mucho a pensar en Jesús. Sí, Miriam, la verdad que el momento más crítico que yo tuve en toda esta recuperación que duró 4 meses y medio fue ese, porque me quedó una fístula, como una cicatriz en el cráneo y se me salía el líquido encefalorraquídeo del cerebro y era en la oreja una gotica como de un aceite y era muy difícil controlar eso para los médicos y me decían que si en ese líquido faltaba podía tener una meningitis y era muy grave la situación. Deciden deshidratarme para que cicatrizara esa herida bien y fueron como 5 días y fue lo más duro que yo pasé, ni siquiera el dolor del proyectil, de nada, fue algo tan difícil, pero ahí mi mamá, como mi mamá es tan llena de Dios, ahí fue donde me enseñó ella a ofrecer y esos 5 días yo sentí como el calvario de Jesús. Y pues no recibí una revelación mística, tampoco puedo decir eso, pero sí me imaginaba a Jesús en la cruz pidiendo que tenía sed y yo en ese momento suplicando y yo también suplicaba en ese momento y yo decía, qué rico sentir que me mojaran los labios. Entonces cuando me lavaban los dientes yo trataba como de tragarme, así sea eso con crema de dientes, pero de sentir. Y fue súper difícil, entonces cuando yo logré ofrecer eso con amor y le dije a Jesús, yo sé que tú pasaste el doble de lo que yo estoy pasando en la cruz, pero aparta de mí este cáliz porque yo no soy capaz de soportar eso, sáname por favor. Y al otro día vienen los médicos a revisarme y encuentran el oído totalmente seco, la almohada que siempre permanecía pues como húmeda, seca y decían, se sanó. Y hasta ese momento me sanó la fístula que me quedó y eso fue otro milagro del Señor. Bueno, y le cumplió a la Virgen que usted le había prometido no sé cuántas velitas le iba a encender si salía de todo ese problema tan grande. Sí, correcto. Cuando yo estaba muy mal, cuando estaba en ese coma y en ese trance, yo logro comunicarme con ella y yo le digo que no me deje solo en ese momento, que esa compañía que yo estaba sintiendo la quería tener siempre, que si ella me lograba sanar y me lograba sacar de la clínica perfecto, yo le hacía una promesa de 1000 velitas, de irle a prender 1000 velitas a la Guacatala y gracias a Dios le hice la promesa, se la cumplí. Qué maravilla. Bueno, ¿y cómo siguió entonces ese proceso ya de recuperación, tanto física, psicológica, hasta espiritualmente? Bueno, ya pasan, entonces en los 4 meses y medio me dan de alta, los médicos no se explican cómo, pero me mandan con esa incapacidad de 2 años y empieza ya pues como esa verdadera como conversión que yo sentí. Entonces yo siento que estuve en un lugar real como nos lo dice nuestra Iglesia Católica y doy fe de eso. Y yo dije, esto es real, pues yo me tengo que creer esto, pues otra cosa tan palpable en mi vida no voy a encontrar. Entonces empiezo a conocer de la iglesia, comunidades, grupos de oración, a acercarme más a Dios, a conocer más en la intimidad de Dios, de la Virgen María. Logro consagrarme. La Virgen María me fue conduciendo y me fue llevando como para que yo arrancara de nuevo ese camino, como a volver a nacer. Me consagré a la Virgen, a Jesús por María y ahí empieza pues como todo ese recorrido ya espiritual. Soy muy cercano a sacerdotes, entonces yo toda la vida crecí al lado de la parroquia El Portal de Jesús, donde en este momento soy ministro extraordinario de la Eucaristía, acólito, y
profundizo más en ese tema espiritual y hasta ese día del accidente, hasta hoy, llevo ese ministerio como ejerciéndolo. Pero ¿en qué momento sintió, digamos, el llamado vocacional? Porque usted, como decíamos en el primer programa, pasó por la comunidad de los carmelitas contemplativos descalzos, ¿no? Sí, entonces a medida que yo me voy entrando en todo el tema espiritual y uno va conociendo la Iglesia Católica, porque es súper rica, gracias a Dios tenemos una iglesia que es muy diversa, que tiene muchas cosas para conocer, uno va conociendo de Dios y uno se va inquietando por cualquier situación vocacional que uno tenga, sea el matrimonio. Y yo creo que en el proyecto de vida de cada persona, de cada cristiano, debe tener como mínimo una experiencia, un retiro vocacional o algo, para uno chulear eso en su vida, porque nos hemos olvidado de eso y el mundo nos dice que tenemos que hacer un montón de cosas y nos olvidamos de esa parte vocacional. Entonces yo empiezo a sentir, a medida que voy ejerciendo este ministerio, como esa intimidad tan grande de Dios. Conozco Guatapé, a los monjes benedictinos, y me interesa mucho esa vida monástica, y cuando conozco esa vida de los carmelitas descalzos, de los contemplativos en Girardota, desde que yo llego a ese lugar, el Señor me pone algo en el corazón. Como magia, pues. Es que ir allá es algo mágico, es algo que Dios está haciendo una obra tan grande en ellos, en mis hermanos y en esa comunidad tan bonita. Y me logro tocar tanto que yo en ese momento tenía un trabajo muy bueno, contaba con una novia y decido dejar eso a un lado para darme esa oportunidad, ya sea para encontrar mi vocación o tener esa experiencia de vida que yo sé que me va a enriquecer y me va a ayudar para seguir adelante. Entonces logro identificarme en ese carisma tan bonito del Carmelo, en esa vida de contemplación y de fraternidad tan bonita, y logro descubrir ese amor y esa riqueza que Dios ha puesto en ese lugar, porque es un lugar que la iglesia lo necesita en este momento, en este tiempo. Exactamente. Pero bueno, usted estuvo 3 meses en esta comunidad y decidió retirarse por cuestiones de salud, ¿no? En este momento estoy haciendo una etapa, ¿cierto? Una recuperación, unas terapias en mi rodilla, y estoy haciendo otros procesos, ¿cierto? Y tengo este tiempo, ellos me dan la oportunidad de irme para mi casa de nuevo con mi mamá, a hacerme estas terapias, a tener pues como el estado de salud óptimo, y decidir si vuelvo a entrar a la comunidad, que me espera con brazos abiertos. Son muy generosos y me dan la oportunidad pues como de irme a hacer esto, y la oportunidad de seguir o quedarme aquí, pero con el acompañamiento de ellos. Samuel, ¿pero usted qué cree? ¿Que va a volver o no? Los tengo en oración, y yo sé que lo que muestra el Señor va a ser algo para provecho de mi vida, y esperemos que Él se haga la voluntad de Dios. En este momento está desempeñándose como en su profesión, zootecnista. En este momento solamente estoy dedicado pues como a la parte de salud, a las terapias de mi rodilla, y ya más adelante vemos si continúo pues con la comunidad de los carmelitas contemplativos o me desempeño. Por cierto, llama la atención que en esta comunidad donde usted estuvo estos 3 meses hay muchos profesionales, ¿no? Es inquietante y muy satisfactorio saber que muchos hombres ven como el camino del Señor como una muy buena, no sé, oportunidad, o muy buen camino de vida, ¿no? Sí, allá se encuentra uno con unas personas encantadoras, profesionales, que lo tenían todo también en el mundo, que uno dice, Dios mío, pues la obra del Señor que hace tan grande en ellos, porque son unas personas que tienen muchas capacidades, se desempeñan súper bien, hay unos muy jóvenes y con una experiencia de vida muy bonita, y verlos en este lugar recogidos, entregados al Señor y a la Virgen María, ese es el testimonio que definitivamente lo ponen a uno como en esa duda. Bueno, finalmente, Samuel, ¿usted por qué cree que el Señor le concedió ese milagro, perdóneme la expresión, ese milagrote? Bueno, el Señor no sé para qué me tendrá,
¿cierto? Ojalá y aspiro a la santidad, ¿cierto? Todos queremos ser santos, pero de la manera que el Señor me permita desempeñar en este mundo, ser testimonio de su evangelio, que Él me haya dejado en otra oportunidad de nacer de nuevo para que yo pueda hacer su voluntad, ¿cierto? Quizás estaba descarriado y que yo pueda hacer algo para agradarlo a Él. Eso es lo que yo más le pido a Él en oración, que yo lo que haga sea para agradarle a Él, para darme a las personas, para darme a los demás, para dar más amor, y es que eso es lo que yo más quiero. ¿Y ha compartido este testimonio en muchas partes o no? Sí, la verdad que sí, ha servido pues como de mucho aporte a muchas comunidades católicas que me invitan mucho a retiros espirituales, incluso a otras ciudades, y muchas personas se tocan por este testimonio porque hay personas que han tenido esta situación también y se tocan mucho, y yo sé que este testimonio el Señor lo ha permitido así para tocar a muchas almas. Bueno, ojalá también toque a muchos televidentes, a muchos de nuestros televidentes, a quienes invito para que compren acá en el canal el libro A Conciencia, porque ya lo decía Samuel, todos estamos llamados a la santidad, y la santidad empieza por una buena conversión, por revisar nuestra vida frente a lo que Dios nos pide. Y recuerden que el que es obediente con el Señor lo alcanza todo. Muchísimas gracias, Samuel, por haber estado en este programa. Qué bueno que haya venido acá y nos haya participado de este hecho tan especial, tan milagroso, y que nos hace pues levantar los ojos al Señor para darle gracias. Muchas gracias a ti, Miriam, y al canal por esta invitación. Que sea todo para la gloria de Dios. Muchas gracias. Así es. Bueno, y a ustedes que estén muy bien, muy amables por habernos acompañado hoy.